Capítulo 8. El estigma y cómo combatirlo. Definición de opresión de la salud mental: el abuso organizado de una estructura social que obliga a todos los seres humanos a adaptarse a esta. Por adaptarse queremos decir que los seres humanos se ven obligados a asimilar los valores y creencias de esta estructura social o cultural particular, para poder ser etiquetados como normales. Así, se considera normal a toda aquella persona que se asemeja, con la mayor exactitud posible, a los valores y características de las clases dominantes de una determinada sociedad. Por ejemplo, en las sociedades occidentales, esas características de la clase dominante serían: ser hombre, heterosexual, blanco, de clase propietaria, adulto o de mediana edad, etc. Estas características son, de base, imposibles de conseguir, por ejemplo, para una niña negra lesbiana de clase trabajadora. Por lo tanto, para ser normales, tenemos que adaptarnos a ciertos valores inhumanos, como ser sumiso, productivo, obediente, violento, materialista, inconsciente, autosuficiente, conformista, competitivo, insensible, etc. Todos los seres humanos y las estructuras sociales que nos rodean se guían por estos valores y expectativas: nuestras madres, padres, familias, colegas de trabajo, profesorado, escuelas, la política, vecindario, servicios sociales, hospitales, etc. Nadie puede escapar de esta realidad, ya que no existen otras alternativas. Y quien no es normal es estigmatizado de loco, raro, anormal, desequilibrado. El estigma hace que es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que ha sido atribuida a la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se la vea como inaceptable o inferior. Es decir, es el conjunto de prejuicios, etiquetas, en función de la estructura social o cultural hacia un rango de la población en general, la parte más oprimida y por tanto vulnerable. Dinámica. Esta dinámica ayudará al grupo a reconocer y reflexionar sobre el tipo de opresión en salud mental que todas las personas experimentamos en nuestras sociedades. ¿Qué pasaba cuando llorabas en tu infancia? ¿Qué te decían cuando te enfadabas? ¿Y cuando tenías miedo? ¿Cómo debías comportarte? ¿Cómo crees que debe ser una persona mentalmente equilibrada? ¿Qué personas se han considerado como desequilibradas a tu alrededor? ¿Cómo reducir el estigma en nuestras regiones sobre salud mental? Todos los seres humanos son únicos, singulares y distintivos. Sería una oportunidad preciosa poder mantener nuestra humanidad y desarrollarla sin restricciones. Ser normal es imposible en las sociedades opresivas. Aún así, todas las personas intentan encajar, no ser excluidas. Adaptarse no tiene nada de malo en sí mismo. La cuestión es que se nos insta a adaptarnos a sistemas deshumanizados que nos obligan a ser personas sumisas, individualistas, competitivas, insensibles, agresivas, conformistas y, por tanto, infelices. Lo positivo de esta situación es que, como venimos diciendo, todas las personas tenemos la capacidad de usar los mecanismos innatos de recuperación que el cuerpo tiene para estas mismas situaciones cuando la información recibida es contraria a nuestras expectativas naturales. Nuestro principal mecanismo o habilidad para deshacernos de estas experiencias dañinas es expresar y describir a otros seres humanos lo que nos sucede, duele o confunde. Esto, normalmente, si no está demasiado reprimido, conduce a otros mecanismos innatos de desahogo emocional más básicos, como el llanto, el temblor, la risa y el bostezo. Estos mecanismos nos ayudan a procesar la información confusa, a recuperarnos de los daños sufridos y a mantener nuestra humanidad. Los bebés, al no poder utilizar aún sus habilidades lingüísticas, utilizan directamente los mencionados mecanismos básicos. La opresión de la salud mental se basa precisamente en la interrupción de estos mecanismos de recuperación. Como consecuencia, no somos capaces de recuperarnos de las experiencias dañinas y, por tanto, acumulamos información y mensajes confusos que nos hacen vulnerables a comportarnos y pensar de forma abusiva. Así es como, poco a poco, nos alejamos de nuestra humanidad. Desahogo emocional. El desahogo emocional tiene la capacidad de sacar un sentimiento intenso que nos confunde o angustia de alguna manera. Cuando sufrimos daños o pérdidas, tendemos a llorar; cuando tenemos miedo, temblamos; cuando nos aburrimos o estamos bajo tensión, bostezamos; y cuando sentimos nervios o vergüenza ligeramente, nos reímos. Cada una de estos desahogos emocionales, que son acciones espontáneas, permite determinados procesos de regulación hormonal, ya sea liberando hormonas cuando hay una carencia de ellas o produciendo hormonas adicionales cuando hay un déficit.
Los desahogos emocionales nos ayudan a procesar información atascada y a superar situaciones complejas y confusas, ya que producen diversos estímulos neuronales en nuestro cerebro. Estos estímulos neuronales nos ayudan a sentirnos bien y a que el organismo funcione mejor. Estos procesos naturales pueden experimentarse de forma consciente o inconsciente, sin saber por qué lloramos, reímos, bostezamos o temblamos. Son las respuestas neurológicas instintivas que el cuerpo activa para procesar y expulsar la información confusa que queda en nuestro cerebro tras cualquier situación de estrés. Ofrecen a nuestra mente las condiciones ideales para procesar los datos de cualquier experiencia dañina. Por eso, consideramos que el llanto, el bostezo, la risa y el temblor son las verdaderas emociones, ya que realmente tienen la capacidad de desalojar, mover fuera de la mente los sentimientos adheridos. Nótese que este concepto dista mucho de la definición generalmente aceptada de emociones: alegría, tristeza, asco, ira, miedo y sorpresa. El bostezo contribuye a regular la tensión, reduce el estrés y facilita la relajación, ayuda a nuestra mente a prestar más atención a lo que estamos haciendo. Por eso bostezamos cuando nuestro cerebro se cansa o se aburre. Después de bostezar, nuestra mente se acelera y podemos recuperar el interés y la atención. Cuando bostezamos, ya sea de forma natural o forzada, se estimula una zona muy interesante de nuestro cerebro, el praecuneus, que nos ayuda a relajarnos y a sentirnos mejor. Envía torrentes de sustancias y hormonas a la sangre, entre ellas tenemos serotonina, dopamina, oxitocina, óxido nítrico, GABA, acetilcolina, ACTH, MSH, glutamato, etc. Son muchos y diferentes los beneficios emocionales directos de un bostezo continuo y prolongado. Por ejemplo, mejora significativamente la agilidad mental, la sociabilidad y la salud. Favorece la empatía, el placer, la sensualidad, las relaciones íntimas, la capacidad de autorreflexión y mejora la memoria y la cognición. El bostezo también alivia el dolor y la tensión física, ayuda a regular la temperatura cerebral, a reajustar el funcionamiento neuronal, con las migrañas, la esclerosis múltiple, la hipertensión de garganta, el miedo escénico, con las secuelas relacionadas con el uso de algunos medicamentos y drogas, etc. El llanto. Las lágrimas que se producen para lubricar los ojos tienen una composición química diferente a las que se producen como consecuencia de tener sentimientos adheridos. Estas últimas contienen grandes cantidades de hormonas adrenocorticotrópicas y prolactina. Por eso, cuando necesitamos regular cualquier tipo de desequilibrio en el que estén implicadas cualquiera de estas dos, la hormona prolactina sirve para estimular las glándulas suprarrenales, para aumentar la producción de proteínas de la leche, mejora la próstata y los problemas de impotencia, y es responsable de la libido. Por su parte, la hormona adrenocorticotrópica, ACTH, ayuda a reducir el estrés, a aumentar la memoria y la concentración, a fortalecer el sistema inmunológico, a mejorar la digestión, úlceras, diabetes, desnutrición, etc. Y con los trastornos del sueño. Llorar nos ofrece algunos beneficios emocionales directos, como aliviar el dolor, ya sea emocional o físico, potenciar el entusiasmo, aumentar la esperanza, ampliar la curiosidad y el deseo de aprender, potenciar la sed de nuevas experiencias, afrontar mejor la pérdida y el duelo y hacernos sentir deleite y bienestar, si el proceso del llanto se completa. La risa. Cuando nos reímos, estimulamos la producción de beta-endorfinas y encefalinas, polipéptidos que actúan como neurotransmisores. Esta morfina natural se llama la hormona de la felicidad, porque nos hace sentir mejor. Después de reír, estas hormonas permanecen activas en nuestra sangre durante las siguientes 24 horas. La risa nos ayuda a liberar pequeñas o grandes cantidades de miedo o vergüenza, como cuando alguien se tropieza o se confunde. También podemos reírnos en circunstancias tensas, violentas, incómodas o estresantes. La risa es un mecanismo de liberación de la tensión que generan esas situaciones. Nos ayuda a procesar y reorganizar información compleja e intensa, y rápidamente nos sentimos mejor. Aunque pueda parecer extraño, la risa está, de hecho, muy vinculada al miedo. Por ejemplo, si tenemos que hablar en público o nos enfrentamos a una situación difícil, los riñones se activan, las glándulas suprarrenales, lo que provoca ganas de orinar. Empezamos a sudar e incluso podemos tener tics o espasmos. Generalmente lo llamamos estar de los nervios. En esos momentos, la risa puede aparecer de forma natural, ya que ayuda a disipar el miedo. Podemos aprender a utilizar la risa a nuestro favor cuando trabajemos con nuestras preocupaciones y miedos más profundos.
También podemos utilizarla para disipar la ira, para ayudar a quienes han sufrido humillaciones, vergüenza o cualquier otro tipo de abuso. A nivel químico, la risa nos ayuda a estimular la producción de hormonas endorfinas, a reducir la glucosa en sangre y el estrés, a aumentar el pulso y la frecuencia cardíaca, a mejorar la elasticidad de las arterias coronarias y el sistema inmunológico, produciendo defensas antitúmeres y antivirales, etc. Reírse tiene algunos beneficios emocionales directos, como mayor sentido de confianza, aceptación, iniciativa, seguridad, alegría y cercanía. El temblor. Es el aliado de la risa cuando estamos en un entorno seguro. Nuestro cuerpo puede relajarse aún más y es posible que nuestra mente trabaje sobre los miedos más profundos y tensiones complejas acumuladas. Nuestro mecanismo corporal innato para liberar los miedos más profundos es el temblor. Puede ser intermitente y leve, espasmos o tics, o puede ser continuo e intenso, ansiedad, estrés, fobias, etc. Este mecanismo innato de recuperación es el menos comprendido, estudiado y analizado. Asusta profundamente a las personas cuando aparece, ya que suele mostrar un estado de miedo muy intenso o pánico, ya que eso es exactamente lo que el cuerpo está tratando de eliminar. En consecuencia, las personas que sufren temblores frecuentes, tics nerviosos, ataques de pánico o reacciones corporales similares acaban viéndose obligadas a utilizar medicación psiquiátrica. Lamentablemente, este tipo de medicación inhibe, oculta y suprime el mecanismo innato de recuperación emocional del cuerpo y, por tanto, su capacidad para recuperarse de los daños. Consecuencias derivadas de no poder adaptarse al sistema. La opresión de la salud mental afecta a todos los seres humanos. Al tener siempre la amenazante perspectiva de la locura al acecho, nos esforzamos por mantener en secreto nuestras dificultades para adaptarnos al sistema opresivo. Para evitar que nos etiqueten como dementes y parecer normales, como si encajáramos sin problemas en la sociedad, normalmente disimulamos y ocultamos la insatisfacción, la tristeza, el miedo, la ira, el aislamiento, etc., que hemos acumulado a lo largo del tiempo. Dejamos de mostrar nuestra confusión interiorizada y sus efectos. Intentamos mantenerlos bajo control, para que no se noten. Mediante la sistemática autosupresión del uso de nuestros mecanismos de recuperación, dejamos de mostrar nuestras emociones. Ya que contener el impulso de utilizar nuestros mecanismos naturales de recuperación, emociones no es una tarea fácil, empezamos a anestesiarnos, con la esperanza de dejar de sentir tanto malestar. Algunas de las herramientas anestesiantes más utilizadas son el alcohol, las drogas, el trabajo, la televisión, la comida, la pornografía, los analgésicos, la medicación psiquiátrica, etc. Si no somos capaces de adaptarnos al sistema opresivo, de contener la presión, en un momento de crisis, por ejemplo, de anestesiarnos por completo o de contener más nuestras emociones, es posible que empecemos a utilizar nuestros mecanismos de desahogo emocional y a actuar bajo la influencia de información no procesada, es decir, de forma irracional. En estas situaciones, si son muy intensas, se nos puede tachar de personas locas, desequilibradas, peligrosas, enfermas mentales, etc., y podemos acabar en la cárcel, enfermas, heridas o muertas. Aunque no sea fácil de ver, la violencia, las guerras, los accidentes, el aislamiento, los suicidios y otros comportamientos peligrosos para la existencia humana son algunas de las consecuencias más extremas de la opresión de la salud mental. La normalización detiene los cambios. Dado que los seres humanos, y en consecuencia nuestro planeta, viven bajo una enorme y brutal opresión y abuso, nos preguntamos cómo es posible que todas las personas permitamos que estas cosas sucedan y que suframos tanto dolor y confusión. ¿Por qué no cambiamos las cosas? El hecho es que la normalización de todo el sistema opresivo y sus expresiones sociales nos permite adaptarnos a él, como si no pasara nada. A lo largo de nuestra vida, hemos recibido mensajes como las cosas son mejores ahora que en el pasado, las cosas son así, nuestra cultura es mucho mejor que otras, etc. Al mismo tiempo, somos capaces de normalizar las opresiones, ya que nos distraemos con preocupaciones aparentemente más urgentes o importantes, como mantener las divisiones sociales o producir. Por eso, comprender la opresión de la salud mental y su impacto en nuestra felicidad y satisfacción y utilizar la capacidad de nuestro cuerpo para la sanación emocional son los primeros pasos hacia la recuperación de nuestra humanidad. Todavía estamos a tiempo de organizarnos para acceder a nuestro potencial interior de disfrute, entusiasmo, vitalidad y generosidad, nuestra auténtica naturaleza humana, y liberar correctamente nuestra mente. Estigma en la era del COVID.
El estigma social en el contexto de la salud es la asociación negativa entre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características y una enfermedad específica. En una situación de pandemia, esto puede significar que las personas son etiquetadas, estereotipadas, discriminadas, tratadas por separado, y /diagonal o experimentar una pérdida de estatus debido a que se les relaciona con la enfermedad. Este trato puede afectar negativamente a los que tienen la enfermedad, así como a los cuidadores, familia, amigos y comunidades. Las personas que no tienen la enfermedad, pero comparten otras características con este grupo también puede sufrir el estigma. El actual brote de COVID-19 ha provocado estigma social y comportamientos discriminatorios hacia personas de ciertos orígenes étnicos, así como hacia cualquier persona que se perciba que ha estado en contacto con el virus. ¿Por qué el COVID-19 está causando tanto estigma? El nivel de estigma asociado con el COVID-19 se basa en 3 factores principales. Uno es una enfermedad que es nueva y sobre la que todavía hay muchas incógnitas. 2. A menudo tenemos miedo de lo desconocido. 3. Es fácil asociar ese miedo con otros. Es comprensible que haya confusión, ansiedad y miedo entre las personas. Desafortunadamente, estos factores también están alimentando estereotipos perjudiciales. ¿Cuál es el impacto? El estigma puede debilitar la cohesión social y provocar un posible aislamiento social de algunos grupos, lo que podría contribuir a una situación en la que el virus tiene más, no menos, probabilidades de propagarse. Esto puede tener como consecuencia más problemas de salud graves y más dificultades para controlar un brote de la enfermedad. El estigma puede llevar a la gente a ocultar la enfermedad para evitar la discriminación. Evitar que las personas busquen atención médica inmediatamente. Desalentarlas a adoptar comportamientos saludables. ¿Cómo abordar el estigma social? Los estudios demuestran claramente que el estigma y el miedo en torno a las enfermedades transmisibles obstaculizan la respuesta. Lo más eficaz es crear confianza en los servicios y recomendaciones sanitarias fiables, mostrando empatía con los afectados, comprendiendo la enfermedad en sí misma y adoptando medidas eficaces y prácticas para que las personas puedan ayudar a mantenerse a sí mismas y a sus seres queridos a salvo. La manera en la que nos comunicamos sobre COVID-19 es fundamental para apoyar a las personas a tomar medidas eficaces para ayudar a combatir la enfermedad y evitar alimentar el miedo y el estigma. Es necesario crear un entorno en el que la enfermedad y su impacto puedan ser discutidos y abordados abiertamente, con honestidad y eficacia. ¿Cómo abordar y evitar agravar el estigma social? Las palabras importan. Cuando se habla de la enfermedad coronavirus, ciertas palabras, caso sospechoso, aislamiento, y el lenguaje que se usa pueden tener un significado negativo para las personas y alimentar actitudes estigmatizantes. Estas formas de actuar pueden perpetuar actitudes negativas ya existentes, estereotipos o suposiciones, reforzar las falsas asociaciones entre la enfermedad y otros factores, crear miedo de manera generalizada o deshumanizar a quienes tienen la enfermedad. Esto puede producir que las personas eviten realizarse las pruebas y permanecer en cuarentena. Recomendamos un lenguaje que respete y empodere a las personas en todos los canales de comunicación, incluyendo los medios de información. Las palabras utilizadas en estos medios son especialmente importantes, porque darán forma al lenguaje popular sobre el coronavirus, COVID-19. La comunicación negativa tiene el potencial de influir en cómo las personas sospechosas de tener el coronavirus, COVID-19, los pacientes, sus familias y las comunidades afectadas son percibidas y tratadas. Hay muchos ejemplos concretos de cómo el uso de un lenguaje inclusivo y de una terminología menos estigmatizante ha ayudado a controlar pandemias y epidemias, VIH, la tuberculosis y la gripe H1N12. Otras herramientas para combatir el estigma en salud mental. Dinámica: visibilizar, desdramatizar, objetivo: naturalizar los desórdenes psicoemocionales, mentales y físicos que tiene toda la población. Integrar y reconocer. Teatro del oprimido. El teatro del oprimido podría ser llamado teatro del diálogo, pues promueve el intercambio de experiencias entre actores y espectadores, a través de la intervención directa en la acción teatral, para conducir a un análisis de la estructura de los conflictos que se abordan o se intentan representar. A partir del juego teatral, los participantes expresan ideas y emociones, y son alentados a escuchar al otro y a concentrarse en la percepción de diferentes perspectivas sobre una misma realidad. Ese diálogo teatral busca presentar el proceso de reflexión sobre las implicaciones sociales que influyen o determinan la realidad representada, y las posibles estrategias de actuación para su transformación. Dinámica artística para promover la educación inclusiva.
Cada uno de los participantes pinta un árbol. Pintar es coger un objeto que mancha y arrastrarlo, golpearlo, moverlo sobre una superficie susceptible de ser manchada. Es una actividad artística, por lo tanto no hay ningún requisito sobre saber pintar, ni técnicas. Lo importante es hacer entender a los participantes que la creatividad y el arte es una forma de expresión. Sin muchos más detalles se procede a la actividad de dibujar un árbol. Después se ponen todos los dibujos en el centro del círculo y se observan desde una mirada sin juicios. El objetivo es valorar la unicidad y belleza de cada dibujo. Se invita a los participantes a expresar lo que sienten cuando ven cada uno de los árboles, promoviendo una mirada sin juicios y valorando la variedad y multitud de percepciones y sentimientos que afloran en cada uno de los participantes al mirar un mismo dibujo. Barómetro de intensidad. 010/diagonal posicionamiento de valores, acuerdo-desacuerdo. El objetivo de la siguiente dinámica es el de reflexionar sobre los valores sociales que rigen la salud mental en nuestra sociedad, pero también interesa mucho hacer conscientes a los participantes de ver en qué coinciden y discrepan con el resto de sus compañeros, así como profundizar en las razones que sostienen sus valores. Con todos los participantes en el centro de una sala, se traza una raya imaginaria que divide al grupo en dos campos. El dinamizador lee unos enunciados o frases que implican juicios de valor y todos los participantes han de manifestarse a favor, se desplazan a un lado o en contra, se concentran en el lado contrario, sin poder pedir explicaciones del sentido de las frases. Después de cada enunciado, y de que cada persona se haya posicionado, el dinamizador abre un pequeño debate pidiendo una explicación a miembros de cada grupo, intentando que al final participen todos sobre el porqué de su elección. Cuando acaba el debate, el dinamizador pregunta si alguien quiere cambiar de posición. Frases. Todas las personas tienen problemas mentales en algún momento de su vida. Los enfermos mentales tienen unas necesidades diferentes. Hay situaciones de mi pasado que no me gustan y suelen aparecer como un estorbo en mi cabeza. Hago lo que quiero sin hacer caso a la presión de los demás. Estoy siempre queriendo estar en otro lugar distinto de donde estoy, centrada en conseguir cosas, libros, títulos, cursos, conocimientos, belleza y llegar a ser lo suficientemente buena, sentirme más realizada, o estar psicológicamente completa.